esperando que el horario que nos hemos tomado de break para el almuerzo haya sido un espacio donde hayan tenido la posibilidad de visitar las distintas alternativas y servicios, productos también que nos ofrecen los distintos exhibidores que nos están acompañando en la Expo, en esta cuarta edición de Agrofest 2025, así como también el Gran Mercado. Recuerden que esta feria de exhibición mantendrá sus puertas abiertas hasta las 7 de la noche el día de hoy, mañana desde las 9 de la mañana hasta las 7 y el día sábado el Gran Mercado va a tener sus puertas abiertas, para lo cual todos aquellos que no han tenido la posibilidad de visitarnos, el Gran Mercado es una buena opción el día sábado también. Ahora sí, continuando con nuestras conferencias, vamos a tener las soluciones energéticas para la agroindustria, este tema que va a estar dictado por Salvatore Venturelli, quien es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él cuenta con una maestría en ingeniería energética por la Universidad Politécnica de Milán. Lidera las actividades de desarrollo de mercados de soluciones energéticas en Condu desde hace 3 años. Es consultor también, ha sido consultor internacional para empresas del sector energético. Vamos a recibir entonces a Salvatore Venturelli con un fuerte aplauso. Bienvenido. Buenas tardes con todos, mi nombre es Salvatore Venturelli, soy jefe de desarrollo de mercado de soluciones en Condu y vamos a hablar de soluciones energéticas para la agroindustria desde el punto de vista de Condu y en base a nuestra experiencia con este tipo de clientes. Entonces, antes que nada me gustaría presentar un poco a la empresa. Condu es una subsidiaria de Calpa, somos líderes en el sector energético, contamos con más del 20% de la potencia instalada a nivel nacional y producimos más del 20% de la energía que se consume. Contamos con plantas a lo largo y ancho de todo el país, con plantas emblemáticas como lo que es Calpa, nuestro ciclo combinado, Cerro del Águila, nuestra central hidroeléctrica, y estamos actualmente desarrollando un importante proyecto solar en Arequipa que es SANI. Entonces, dentro de este contexto de ser líderes en el sector de generación eléctrica, nace Condu porque identificamos 3 principales necesidades del sector, que son, primero, la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad de suministro. Con competitividad nos referimos a conseguir energía a precios competitivos, con sostenibilidad a reducir la huella de carbono y con seguridad a poder consumir la energía que los clientes necesitan, cuando la necesitan y con buena calidad. A nivel de competitividad, en los últimos años hemos visto un cambio en el mercado, donde ya no contamos con una situación de sobreoferta, sino que hemos llegado a un nuevo equilibrio de mercado que se refleja en los precios de la energía, que es elevado respecto a lo que veíamos hace unos años. A nivel de sostenibilidad, también hay una tendencia fuerte de reducir la huella de carbono, reducir el uso de combustibles fósiles, y esto nosotros lo atacamos a través de energía renovable de la red, que son los certificados renovables, y a través de la producción de energía renovable como autoconsumo con plantas solares detrás del medidor, que de hecho más adelante vamos a hablar de esto. Y a nivel de seguridad, lo que hemos visto también a nivel nacional es que según la zona en que los clientes se encuentran, muchas veces las redes son menos robustas, por lo que no se cuenta con un suministro confiable, y esto impacta en la continuidad de la operatividad de las industrias. Entonces, ¿cómo hemos visto esto en específico en el sector agroindustrial? Lo primero nace de la localización geográfica de las agroindustrias, que claro, está usualmente más alejada de los centros de las ciudades y por lo tanto cuenta con redes usualmente mucho menos robustas de lo que contamos en la ciudad. ¿Esto en qué se refleja? En que nuestros clientes muchas veces tienen interrupciones de suministro o la imposibilidad de aumentar la capacidad de carga que necesitan. Es decir, clientes que necesitan consumir 2 megawatts, pero están solamente en capacidad de consumir 1 megawatt, por ejemplo. E incluso clientes que consumen energía, pero con baja calidad. Es decir, problemas de cortes
problemas de tensión, y esto impacta en la maquinaria que se utiliza en las operaciones. ¿A qué lleva esto? Muchos de nuestros clientes luego recurren al diésel para autosuministrarse de esta energía. ¿Esto en qué impacta? Sobre todo a nivel de la sostenibilidad. Una elevada huella de carbono y una dificultad en reducir las emisiones y en cumplir con los estándares de sostenibilidad, ¿no? Que esto últimamente, para entrar como agroindustrias a ciertos mercados, es un requerimiento. Como último punto, lo que vemos que son altos costos de energía. En primer lugar, por lo que mencioné del nuevo contexto de mercado, que ya no hay sobreoferta y los precios de energía son más elevados, pero también por el elevado uso del diésel, ¿no? Que, para que tengamos un punto de referencia, la energía que se produce con diésel cuesta aproximadamente unos $350 por megavatio hora, mientras que un cliente que consume energía de la red puede consumir energía a $100 por megavatio hora, ¿no? Entonces más del triple. Entonces, ¿qué hemos visto como Condu? Que las soluciones ideales son soluciones energéticas detrás del medidor. ¿Y a qué nos referimos acá? De acompañar lo que es el suministro de la red con producción solar con baterías en el mismo sitio donde se consume. Esto sin dejar de tener los grupos electrógenos diésel como backup, ¿no? Entonces, es un nuevo paradigma donde producimos la energía en el mismo sitio donde se consume. Los paneles solares sirven para aprovechar el recurso solar y las baterías permiten estabilizar la variabilidad de este recurso e incluso diferir su uso, ¿no? Producirla a mediodía para luego consumirla en la noche o en la tarde. Para mostrarles un ejemplo, hemos hecho un análisis referencial. De hecho, esto lo hemos visto con más de un cliente. Son clientes que quieren consumir de la red, pero no tienen esa capacidad conectada y recurren a depender el 100% de generadores diésel. Entonces, en un primer momento hemos analizado la primera curva que ven arriba. Es qué pasa si incluimos una planta solar para suministrar parte de la energía que consumen, ¿no? En este caso estamos limitados por la energía que ellos consumen a mediodía, porque, claro, no podemos producir más energía de lo que consumen, porque si no desperdiaríamos energía solar, sería una inversión mal aprovechada. Entonces limitamos esa potencia solar y al final logramos sustituir aproximadamente un 30% de la energía total que consumen los clientes. En este primer caso, la energía costaría aproximadamente unos $60 por megavatio hora, que es muy competitivo respecto a lo que mencionamos de $350 para los grupos electrógenos diésel. Pero reemplazamos solamente el 30% aproximadamente de lo que consumen a nivel global, ¿no? Que lleva esto un potencial ahorro de aproximadamente un 25%. Si intencionalmente sobredimensionamos en esa planta, incluimos una batería para almacenar los excesos de energía, podemos reemplazar mucha más energía de lo que consumen del diésel, aproximadamente un 80 o un 90%, claro, con costos un poco más elevados, que sería un $110 por megavatio hora de nuestra planta híbrida, pero al final conseguimos ahorros globales del 50%, ¿no? Porque reemplazamos mucha más energía, por más que los precios sean ligeramente más elevados, ¿no? Y acá me gustaría presentar un poco nuestro modelo de negocio. Nosotros no ofrecemos la planta, no vendemos el panel o las baterías, sino que ofrecemos un paquete global donde permitimos que nuestros clientes sigan concentrándose en su negocio principal, en este caso la agroindustria, y nosotros empezamos con una fase inicial de consultoría, donde evaluamos las necesidades de nuestros clientes, entendemos cuál es la solución más adecuada para ellos. Luego, con una fase de ingeniería, aterrizamos mucho mejor esta solución, hacemos un desarrollo mucho más fino, para luego avanzar a la etapa de construcción. Acá nos encontramos nuevamente del 100% de la construcción e incluso de la inversión, ¿no? De forma que nuestros clientes no tienen que gastar recursos económicos en la planta, sino que los ponemos nosotros para que ellos puedan seguir concentrándose en su negocio principal. Y luego, incluso más adelante, cuando ya tenemos la planta lista, nos encargamos de la operación y mantenimiento para entregarle a los clientes lo que realmente necesitan, que es la energía para operar o para seguir creciendo, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo de negocio de energía como servicio, donde nuestros clientes, como digo, se centran en lo que es su negocio principal. Centran sus recursos económicos, sus recursos, todos sus esfuerzos en seguir operando su negocio principal y les damos la energía. Entonces, me gustaría cerrar rápidamente con lo que es el principal valor de nuestro modelo de negocio.
negocio, que es simplificar toda la complejidad de las soluciones energéticas para que ustedes, nuestros clientes, puedan seguir focalizándose en producir lo que es su negocio principal. Entonces ofrecemos soluciones cero CAPEX, nosotros nos encargamos de toda la inversión, de forma que nuestros clientes reciben el ahorro inmediatamente. Nos encargamos de la ejecución del proyecto para que durante esa fase complicada de ejecución no sea necesario que deriven recursos importantes a proyectos complicados como lo son las soluciones energéticas. Nos encargamos, cuando ya estamos en operación, de gestionar los activos, el 100%, y sobre todo que con nuestra experiencia como generadores líderes en el mercado, maximizamos el valor de esos activos. Y todo esto siempre acompañado de contratos de suministro que pueden ser renovables y seguramente competitivos. De forma que, como hacemos ya con algunos de nuestros clientes, producimos la energía renovable dentro de la planta con paneles solares y les entregamos la energía remanente desde la red, también con certificados renovables. De esa forma estos clientes pueden certificar el 100% de su energía como energía renovable. E incluso tienen el beneficio de la imagen corporativa de contar con paneles dentro de su planta. Entonces, eso es todo. Les agradezco por su tiempo. Si les interesa, estamos en stand 74 o pueden escribirnos a info@condu.p. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Salvatore Venturelli de las soluciones de mercado de Condu. Y recuerden, stand 74, ustedes pueden visitarlo luego para conocer todas las soluciones, las propuestas que nos están brindando desde la empresa. Muchísimas gracias. Y seguimos avanzando con la programación que tenemos en esta tarde. Vamos a hablar de la responsabilidad social en las certificaciones agrícolas. ¿Cuáles son las nuevas rutas para el cumplimiento en mercados exigentes? Esta exposición estará a cargo de Nolan Quiroz. Él es Senior Technical Expert de Global Gap Food Plus de Alemania, con énfasis en verificación del bienestar de los trabajadores agrícolas. Él ha sido consultor internacional para la FAO, con investigaciones tanto en Europa como en África. Actualmente es académico de la Universidad para el Trópico Húmedo en Costa Rica, en el área de certificaciones voluntarias. Abogado y notario de la Universidad de Costa Rica, nos está visitando desde ese país y le vamos a dar una calurosa bienvenida a Nolan Quiroz. Fuerte el aplauso. Gracias. Buenas tardes, es un honor el poder estar acá y espero, no solamente con el honor que me han dado, pero poder dar algunas ideas de la visión que tiene Global Gap con respecto al futuro y a las posibilidades que se abren para la agricultura de Perú. ¿Okay? La charla de hoy la hemos titulado La responsabilidad social en las certificaciones agrícolas, nuevas rutas para el cumplimiento de Perú, ¿okay?, en mercados exigentes. Yo soy de Costa Rica, entonces lo que quiero primero es alinear y calibrar los términos que voy a usar. Cuando digo GRAS, me estoy refiriendo a un instrumento de evaluación social que tenemos. Si digo finca, me refiero a los fundos. ¿Okay? En Costa Rica les llamamos fincas, entonces para que estemos claros en esa parte. Proveedor es igual, el abastecedor. Cadena de suministro es lo mismo. Empacadora generalmente es la planta de manipulación, el área de empaque que puedan tener ustedes en un sistema de producción. Y el subcontratado va a ser un tercerizado, ¿okay? El subcontrata, básicamente. Pero quería alinear los conceptos para que nos vayamos guiando de manera efectiva. Empecemos por el papel de las certificaciones y su papel en los mercados. ¿Okay? Las certificaciones son normas voluntarias. ¿Qué significa eso? Que las certificaciones responden a un esquema que una organización establece con ciertas prácticas que el mercado ha aceptado y que pueden ser verificadas. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace eso? Básicamente transfiere la confianza, abre el acceso a los mercados y promueve una mejora continua con esas prácticas. Estas
formas de regulación están siendo usadas por los gobiernos también para apoyar algunos de los objetivos de desarrollo de cada uno de los gobiernos y también para poder establecer la supervisión de las prácticas. Entonces, las certificaciones no solamente benefician al productor, pero fortalecen la aplicación de regulaciones y el establecimiento de una relación con el consumidor. Entonces, es un método de información. Y esto es importante porque como método de información se vuelve una llave para los mercados. Yo trabajo para Global Gap, ¿okay? Y Global Gap desarrolla normas voluntarias para la agricultura, básicamente para poder minimizar los riesgos de violaciones sociales y derechos humanos y con un énfasis increíblemente grande en la inocuidad de los alimentos que son producidos a nivel de finca. La idea fundamental de estas normas que se han creado es básicamente demostrar el cumplimiento de una serie de buenas prácticas que garantizan al consumidor. Acuérdense que la certificación promueve la comunicación con el consumidor y el consumidor sabe que lo que va a consumir no lo va a matar. Y además de eso, sabe que ese producto ha sido producido con las mejores prácticas que se pueden tener en el mercado. Pero algo importante, y ha sido un proceso muy complicado con los mercados, es lo que no hacen las certificaciones. ¿Okay? Las certificaciones nunca sustituyen a las leyes. Las certificaciones no juzgan o condenan actividades delictivas, ¿okay? Y las certificaciones no reemplazan al sistema judicial, nunca. Cuando hay un crimen o una violación que es verificada a través de una certificación, eso tiene que ser tratado por las autoridades competentes, no por el órgano certificador ni por la organización que ha creado la certificación. Y eso es importante porque siempre se ha pensado que va más allá, que la certificación va a ser un policía, y eso no funciona así. Nuestra organización ha creado dos instrumentos fundamentales, que es conocido como el IFA, que es básicamente una norma que busca verificar la inocuidad de alimentos, la práctica ambiental, la trazabilidad y la sostenibilidad ambiental y el bienestar de los trabajadores. Y le ha hecho un complemento que llamamos GRAS, que se desarrolla en básicamente la posibilidad de darle al trabajador mejores condiciones de trabajo y además de eso establecer una protección a los recursos humanos, a los derechos humanos que están trabajando dentro de la finca. Básicamente el mensaje aquí es que hay un instrumento que ve no solamente la parte productiva, sino que también ve la parte social. Y ya en un momento vamos a ver por qué es importante la parte social. ¿Cuál es el entorno comercial en el que la agricultura de Perú se está desarrollando? Estas figuras que están viendo aquí son las figuras de importación dentro de la Unión Europea, de los mismos países de la Unión Europea. ¿Okay? Lo que se representa aquí son los flujos de comercio español hacia la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea. Y como pueden ver ustedes, casi todos los números en rojo, hay una disminución dentro de los promedios de lo que son, como ejemplo, únicamente los frutos rojos en los que se incluye el arándano. ¿Okay? Del otro lado pueden ver los orígenes de importación de la Comunidad Económica Europea, de los flujos externos, ¿okay? A la comunidad, no de los países miembros, sino de los flujos externos de la comunidad. Y Perú tiene un lugar preponderante. ¿Okay? Acuérdense que esto es desde la visión de España, entonces, ¿qué significa? Que ante Perú, España está perdiendo terreno en cuanto a lo que exportaba a sus propios vecinos de la Comunidad Económica Europea por el producto de Perú.
Lo mismo está ocurriendo con Marruecos. Si recuerdan o estuvieron ustedes en la conferencia de la mañana de Leviel, la señora francesa del sindicato, podrán recordar de que los principales socios comerciales de Francia en este momento estaba España, estaba Perú y estaba Marruecos. ¿Okay? Entonces se refleja muy parecido en los vecinos de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué significa esto? Significa que en este tiempo Perú ha logrado sustituir volumen dentro de la Comunidad Económica, dentro de la Unión Europea, de productos que ya estaban con un flujo comercial establecido, específicamente de otros países, en el caso que estoy analizando de España. Y se ha representado no solamente el año pasado, antepasado y posterior al año antepasado, en donde los valores empiezan a significar importante competencia para los flujos comerciales dentro de la Unión Europea. En pocas palabras, esto lo que significa es que Perú está logrando ingresar de una forma competitiva al mercado europeo y eso está impactando directamente los flujos del comercio intraeuropeo. ¿Y por qué esto tiene importancia con el tema de la responsabilidad social y las certificaciones sociales? Tiene importancia porque una de las razones que puede estar sucediendo para que esto es no solamente la calidad del producto peruano, la diversidad del comercio peruano, pero también los niveles de cumplimiento en otras áreas de la agricultura peruana. Definitivamente hay grandes cambios y también se dijeron en la conferencia de la mañana a nivel regulatorio dentro de la Unidad Europea, sobre todo a nivel de regulación. Hay muchos requisitos, hay una contracción en la competitividad por estos requisitos y esto al mismo tiempo se contrasta con la oportunidad que tiene Perú de una producción contraestacional, ¿okay?, que garantiza una oferta en momentos en los que no hay oferta de otras partes del mundo y además la consecución de acuerdos comerciales. ¿Okay? Entonces hay una dinámica comercial muy importante que se está dando en este momento a nivel del comercio internacional agrícola. Veamos cómo se refleja también paralelo a este proceso de la diversidad económica internacional agrícola con el proceso regulatorio. Y esto es importante porque el mundo está cambiando. El mundo agrícola de hace un año no es el mismo de lo que es ahora. Los procesos regulatorios en el mundo están cambiando de sujeto regulador. ¿Okay? El sujeto regulado ya no es simplemente el productor, sino que ahora es otros sujetos. Y veámoslo con estos ejemplos. En España se acaba de determinar, o sea, se acaba de establecer la ley en donde las personas pueden denunciar directamente actos de corrupción, actos ilegales, sin necesidad de estar relacionados a la persona que ha cometido estos actos. ¿Okay? En inglés se conoce como el silbato, la ley de silbato, el whistleblower. ¿Okay? Y además, España acaba de firmar el convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo, que regula básicamente todo lo relacionado con el acoso y violencia en el mundo del trabajo. A nivel europeo tenemos la directiva CS3D, más conocida como la triple D, ¿okay?, que está en este momento de nuevo en discusión, pero que precisamente busca
prevenir, mitigar, corregir y reparar los impactos ambientales y de derechos humanos de aquellas actividades de las empresas grandes europeas en sus operaciones. ¿Okay? Y esta es una ley que propone multas exorbitantes para estas empresas, que vamos a ver cuáles son ellas en un momento. Además de esto, está la Directiva de Presentación de Información de Sostenibilidad, que salió en el 2023, está el Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea, que previene el greenwashing, que es básicamente mentir acerca de la sostenibilidad en un producto. Está el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación, que también viene para el 2026, y se está discutiendo el Reglamento de la Unión Europea por el trabajo forzoso. Todas estas regulaciones tienen una característica, es que son regulaciones sociales, de derechos humanos, que impactan directamente la cadena del comercio internacional agrícola. En Alemania está la ley de debida diligencia, ¿okay? Y esta ley también supervisa el impacto ambiental y el impacto de las operaciones en derechos humanos de todas las empresas grandes en Alemania. ¿Okay? En Inglaterra está la ley de esclavitud moderna del Reino Unido, que también está enfocada en la obligación de estas empresas de poder denunciar o indicar qué es lo que están haciendo para mejorar los derechos humanos. En Francia, la ley del deber de vigilancia, ¿okay? Y lo mismo, estas empresas deben de reportar qué es lo que están haciendo a nivel de derechos humanos. En Holanda se está discutiendo en este momento una ley, todavía no es ley, pero está en el Senado, sobre el mismo tema. ¿Cuál es aquí básicamente el mensaje? Es que el mundo ha cambiado. Los gobiernos, más que tratar de regular ellos mismos los procesos de derechos humanos impactando a los sujetos que pueden estar violando los derechos humanos, están haciendo una presión directa en las cadenas de suplidores y de los dueños de esas cadenas de suplidores para mejorar la verificación y el cumplimiento de los derechos humanos. Y esto está sucediendo en todo el mundo. ¿Okay? Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Va hacia un proceso donde la verificación social y el cumplimiento de los derechos humanos es fundamental, es un requisito más que va a haber que estar considerado dentro del proceso de comercio internacional. Y ahora viene lo que les decía, y por qué esto lo hablamos en un seminario que está dentro de una feria que tiene que ver con agricultura. Y es básicamente porque los compradores de muchos de los productos de ustedes, ¿okay? Son compradores que están en Alemania, en Inglaterra, en Francia y en España. ¿Qué sucede aquí? Es que estas son las organizaciones que toman una decisión de a quién le compran y a quién no le compran. Son los que están tomando la decisión de comprarle a Perú en lugar de España. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque precisamente vimos anteriormente que muchos de los impactos de las regulaciones están exponiendo mucho más a España que a Perú. España, por sus flujos migratorios, es muy vulnerable a la violación de los derechos humanos en la agricultura. ¿Okay? Y entonces, ¿qué sucede? Si yo soy la persona de calidad de Aldi o de Reve, no voy a exponer a ninguna de esas organizaciones a que sea penalizada con una de las leyes que están en este momento en lugar, sino que voy a buscar un suplidor que me pueda garantizar o que pueda minimizar el riesgo asociado a este tipo de cumplimientos. Entonces, ahí es donde se explica un poco cómo es que de un momento a otro España, y estos datos que están así son las exportaciones de España, empiezan a disminuirse a nivel de frutos rojos en el Reino Unido, en los Países Bajos y en Alemania. Hay una decisión mental que el comprador está haciendo ante el riesgo asociado
por la vulnerabilidad que existe dentro de la práctica agrícola. ¿Cuál es ese impacto entonces? Esto es como se ve una cadena normal, ¿ok? Y los requisitos de las leyes se están aplicando básicamente en todas las cadenas de suplidores de estas organizaciones que compran los productos, ¿ok? Entonces va desde el supermercado, los agentes, las asociaciones, las cooperativas, los productores y aquellos tercerizados que brindan servicios a los productores. ¿Qué sucede? Por ejemplo, todas las leyes relacionadas con debida diligencia van a ver directamente al supermercado y controlar cuál es el comportamiento de los agentes, las asociaciones, las cooperativas y los productores. ¿Okay? Ahí es donde viene el dolor para los productores. ¿Por qué? Porque indirectamente el supermercado quiere que el productor cumpla con todas las verificaciones y con todos los cumplimientos de derechos humanos para no tener la responsabilidad o poder de alguna manera no ser tan vulnerable en la responsabilidad que se está dando. Las nuevas leyes impactan directamente, sobre todo, las áreas de la finca, del fondo, y las asociaciones de productores. Ahí es donde realmente estas leyes están impactando. Pero, como dijimos anteriormente, esto no sucede directamente porque la ley diga que el productor tiene que cumplir. Esto sucede porque la ley dice que el comprador que le compra al productor tiene que cumplir. ¿Okay? Y por eso es que se vuelve todavía más complicado y confuso. Y luego intervienen las autoridades de cada país, ¿okay? Y los países lo tienen muy cómodo, excepto las autoridades de los países en donde los productores están ubicados. Pero la dinámica de las autoridades es tan seria en este momento que, por darles un ejemplo, esto es en la página básicamente del Ministerio de Comercio Exterior de Alemania. Y existe un área en la página web que le permite a cualquier persona en cualquier lugar del mundo denunciar una actividad en contra de los derechos humanos de una empresa alemana. Entonces, si hay un productor que por algún motivo tiene un subcontratante que está violando los derechos humanos en Perú y le vende a un comprador alemán y yo lo veo, yo puedo perfectamente denunciar a ese productor y la denuncia no va a afectar directamente al productor, va a afectar al comprador del producto de ese productor. El productor posiblemente lo que pierda es el contrato comercial, pero la empresa alemana que estoy denunciando va a ser penalizada con multas que corresponden básicamente a una tercera parte de la ganancia total que vimos anteriormente en un año. Estamos hablando de millones de euros. A ese nivel de preocupación es que la persona que toma decisiones en la cadena productiva de a quién le compro debe estar al tanto de lo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede ahora? El mensaje es que el control de la calidad de la fruta, de los vegetales o de los productos agrícolas no puede estar únicamente caracterizado por las características organolépticas o sanitarias. Si tomamos el ejemplo del arándano, no podemos quedarnos simplemente en esto. Este es el viejo mundo agrícola, ¿okay? El nuevo mundo agrícola tiene que ir más allá. Una persona que controla calidad en una organización productiva tiene que entender de las áreas organolépticas y sanitarias y del cumplimiento laboral y de derechos humanos. Y este panorama nuevo de calidad tiene que ser integrado dentro de los procesos productivos. ¿Por qué? Porque tan importante es la firmeza en el arándano como el cumplimiento de los derechos humanos en los productores, en los trabajadores del productor.
Tan importante es la ausencia de defectos como la evidencia de que hay un mecanismo de verificación de cumplimiento a través de un mecanismo de quejas. Entonces el mundo se rompe y aún los procesos agronómicos se expanden. ¿Qué debemos hacer ante esto? Veamos las oportunidades que hay. ¿Okay? Cosechando los sembrados, lo he llamado aquí. Y me quiero referir a cosas que están pasando en este momento aquí en Perú. Deberíamos de poder asegurar y documentar condiciones laborales de las mujeres en las diferentes industrias que ustedes ya están haciendo en este momento. ¿Okay? Deberíamos de poder asegurar y documentar cómo los pequeños agricultores están siendo incorporados dentro de las cadenas de suplidores que ustedes ya están haciendo en este momento. Deberíamos de poder documentar cómo se está trabajando y cómo se está luchando en la formalización del trabajo informal que ustedes están haciendo en este momento. No estoy diciendo que todo es perfecto. Lo que estoy diciendo es que es necesario poder no esperarnos simplemente al cumplimiento, pero poder explicar los pasos que se han dado para ese cumplimiento, para llegar a donde ustedes han llegado. Y entonces poder asegurar que la competitividad que ustedes han logrado ahora por la calidad del producto está respaldada también por la calidad social. ¿Qué tal si ustedes se convierten en un hub social? ¿Okay? ¿Qué tal si Perú logra ser una marca nacional de cumplimiento social? ¿Qué tal si esa es la marca de introducción, no solamente para la calidad de la fruta, pero la calidad laboral y la calidad de los recursos humanos y la verificación de los recursos humanos en el país? Y esto lo digo porque el siguiente competidor que viene detrás de ustedes, en algunas áreas es Marruecos, y Marruecos tiene un sinfín de problemas dentro de la verificación y el cumplimiento de los recursos humanos. Entonces, es un camino interesante porque en los 100 metros de carrera, ustedes podrían liderar esos 100 metros durante toda la carrera. Entonces, el mundo ya no es solo de la calidad tradicional, es un mundo con una calidad nueva, y no solamente eso, es un mundo donde la verificación social y el cumplimiento de los derechos humanos se vuelve fundamental para poder comerciar. Ya no es simplemente el precio y la calidad, estamos hablando ahora de la manera en la que estamos produciendo con los trabajadores con los que estamos produciendo. ¿Cómo podemos lograr esto? Y ahí es donde abiertamente pongo el comercial. ¿Okay? Dijimos anteriormente sobre el poder de las normas voluntarias, las certificaciones, pero aquí es una dinámica donde no queremos que las certificaciones sean simplemente un papel de cumplimiento, sino que sean un método para poder informar, no solamente ahora al consumidor, informar también al comprador, porque increíblemente el comprador muchas veces no sabe qué es lo que está comprando, ¿verdad? Entonces, Global Gap ofrece una posibilidad interesante al mercado peruano en ese sentido. ¿Por qué? Porque Global Gap interviene directamente dentro de la cadena de suplidores, porque hace ya una auditoría directa de información del mercado en todas las áreas del productor, incluyendo el cumplimiento de derechos humanos. Y además de eso, se encuentra directamente dentro de esa cadena de suplidores con las obligaciones que tiene el comprador directamente dentro de la cadena. Entonces es un match lógico que permitiría perfectamente el poder establecer mecanismos de información. Solo para darles un ejemplo, la combinación de los instrumentos de IFA y GRAS de Global Gap perfectamente puede apoyar al productor para poder demostrar el cumplimiento de todas las áreas sociales
que son en este momento necesidad de verificación para el comprador. Y decirle al comprador, usted no se tiene que preocupar de eso porque ya está asegurado a través de un proceso de información llamado